Hola hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo espero que estés bien y que ciertamente puedas estar con el corazón gozoso y animado por ese tiempo en el cual nosotros vamos a disfrutar de 40 días de ayuno y oración pidiendo al Señor por nuestras vidas, nuestra familia, nuestra nación y nuestro mundo por la calamidad de la pandemia que estamos enfrentando y viviendo sobre el coronavirus. El título de hoy, recordando que en primer lugar usted debe, como orientación, definir el tipo de ayuno que usted va a hacer por esos 40 días. Ya les he hablado, puede ser ayuno a través de un determinado alimento, de una determinada hora del día en que usted se va a abstenerse de algún alimento. También puede ser abstenerse de algo que a usted le agrada demasiado. Te puede pasar por 40 días sin ver televisor, por un determinado horario, por ejemplo, decidir durante la mañana no hacer ninguna actividad sin antes hacer su devocional, su tiempo con el Señor, no tocar el teléfono, no prender el televisor, hasta que usted no haya, en primer lugar, valorado el reino de Dios. También puede ser un ayuno de una hora, dedicando una hora de su día al Señor. O sea, hay varias maneras, hay varias formas. Puede ser por algo que le guste mucho de hacer, que le encante comer, y usted entonces puede dedicar un sacrificio al Señor por un propósito específico que es mejorar su vida espiritual, mejorar su relación con el Señor y también entender un poco de la visión de Dios a nuestra vida como iglesia, como su cuerpo, como su pueblo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. El título de nuestro primer día de ayuno y oración será La visión de Dios. Después de haber hecho y nosotros observamos la redención en la humanidad, después de su resurrección y antes de subir al cielo, Jesús nos dejó algunas órdenes muy importantes. En aquella ocasión, en aquel momento, lo dejó a sus discípulos y esa orden está en los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. 4 de ellos son los Evangelios y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo les dejé ahí cada una de las citas. Ciertamente usted deberá buscar la cita en la palabra de Dios y hacer la lectura de cada una de ellas, pero yo le quiero también acompañar en ese tiempo, por lo menos con la lectura del Evangelio de Mateos, capítulo número 28, versículos 18 al 20. Son textos muy conocidos de la palabra de Dios y ciertamente yo le quiero conducir en ese primer pasaje de Mateos 28, 18 al 20. Son las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos y él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ciertamente también hay otros pasajes más, como es el caso del libro de Marcos y su último capítulo, el Evangelio según San Lucas, también Juan y Hechos de los Apóstoles, que menciona esos pasajes de la palabra de Dios. Lo que yo quiero llamar su atención en respecto a la visión de Dios dada en esos pasajes es que Dios utiliza palabras geográficas. Dios es muy específico en esas instrucciones y orientaciones, y Dios está señalando, mostrando, revelando que su propósito abarca todo el ámbito mundial. Dios vela por toda la humanidad. Dios empieza con una visión local. Esa visión local tiene como objetivo lo último de la tierra, y ciertamente usted observa conmigo también que las palabras en Mateos a todas las naciones es justamente todo el mundo. Empezando más adelante, cuando usted sigue la lectura, usted va a ver qué mensaje ellos deberían llevar. Marcos dice, ¿qué mensaje es ese de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Lucas nos enseña qué es el Evangelio. Dice que Jesús fue muerto,
sepultado, pero que al tercer día resucitó y que en su nombre predicase arrepentimiento para perdón de los pecados, salvación y vida eterna a todas las naciones, empezando en Jerusalén. El evangelista Juan narra la bendición de Jesús con nosotros. El Señor se acerca a sus discípulos y dice: paz sea con vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también envío a vosotros. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, hay esa orientación geográfica de que ese evangelio de Cristo debería llegar hasta el fin del mundo. La gran pregunta y la gran observación que podemos hacer es hasta qué punto usted y yo, como iglesia del Señor Jesús, estamos en sintonía con la visión de Dios. Quizás hemos sufrido un gran impacto con lo que Dios está permitiendo que pasemos en esos días actuales. Quizás todo el mundo se ha vuelto al revés. Quizás usted pensaba que eso nunca pudiera pasar, que eso nunca pudiera suceder. Quizás muchos piensan que ciertamente es una pandemia, pero dentro de toda esa situación hay una intervención divina. Dios sigue teniendo el control, pero quizás en ese tiempo es tiempo también de que aprovechemos y consideremos cuál es la visión de nosotros para con nosotros, Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es bueno salientar que Dios tiene una visión para cada uno de nosotros que somos su pueblo y su iglesia. La visión de Dios, hermanos, es muy clara. Él desea que todas las personas del mundo escuchen el mensaje de salvación, crean en Cristo y vivan en su reino, acá en ese mundo, expandiendo el reino, pero que viva también en el reino venidero de Él, en su presencia en los cielos. Todo ese proceso de predicación del Evangelio trae gloria al nombre de Dios y ayuda en la expansión de su reino acá en ese mundo. Si nosotros somos salvos en los días actuales, es porque alguien se importó con nosotros, amó a Dios y transmitió el mensaje del Evangelio. Por eso debemos alabar al Señor por la vida desde los primeros discípulos que escucharon esa instrucción, que fueron fieles en la predicación del Evangelio, y por eso, desde toda la historia de la iglesia, el Evangelio siendo predicado, personas aceptaron ese Evangelio siguió siendo compartido, hermanos, hasta que usted y yo pudiese tener el privilegio de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Hay también que se importar y orar por aquello que Dios ha levantado para predicar el Evangelio a otras naciones. A eso llamamos los misioneros, aquellos que van más allá, aquellos que van hacia las personas, que salen desde su iglesia local, que van a otra ciudad, otro estado, otra nación, para llevar el mensaje de salvación. Esos que son enviados como representantes legales de la iglesia local. Nosotros como cristianos, como iglesia del Señor Jesús, tenemos el privilegio, pero la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, y nosotros debemos empezar con nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, como el mundo, para la gloria de nuestro Dios. En esos 40 días de ayuno y oración, quizás lo más interesante que tenemos que hacer es pedir a Dios que nos dé su visión en respecto a la necesidad de todo el mundo de recibir a Cristo como su Salvador personal. Quizás usted está orando por una vacuna, un medicamento para la cura de esa pandemia que estamos viviendo, pero la verdadera enfermedad de toda la humanidad, que usted y yo es responsable de compartir y comunicar, llama-se pecado, un problema espiritual que nosotros ciertamente debemos llevar el mensaje del Evangelio para sanar la vida de las personas espiritualmente, para que así tengan perdón de los pecados, salvación y vida eterna. Que el Señor te bendiga, disfruta de ese día en la presencia del Señor, comparte lo que has aprendido de la palabra de Dios en esa mañana con alguien, con algún familiar, para edificación tuya y edificación de los demás. Bendiciones a todos.